Evolución de la sociedad económica, capítulo 1. El problema económico. Ahora que decimos cuál será nuestro curso de estudio, sería conveniente poder empezar de inmediato a analizar nuestro pasado económico, pero no todavía. Antes de recordar la historia económica, necesitamos saber qué es historia económica. Y esto a su vez requiere que nos detengamos a aclarar lo que queremos decir con economía y con el problema económico mismo. La respuesta no es complicada, en su sentido más amplio. La economía es el estudio de un proceso que encontramos en todas las sociedades humanas, el proceso para lograr el bienestar de la sociedad. En sus términos más sencillos, la economía es el estudio de la forma en que los seres humanos se ganan el sustento de todos los días. Esta no parece ser una materia emocionante para realizar un escrutinio histórico. De hecho, al regresar a los inicios de este espectáculo maravilloso que llamamos historia, el humilde tema del sustento para casi inadvertido, el poder y la gloria, la fe y el fanatismo, las ideas e ideologías son los aspectos de la crónica de la humanidad que llenan las páginas de los libros sobre historia. Si la simple búsqueda del sustento es una fuerza motriz en el destino de la humanidad, el hecho se encuentra oculto detrás de lo que un filósofo llamó ese relato de crímenes internacionales y asesinatos masivos que se anuncia como la historia de la humanidad. Si bien es cierto que no solo de pan vive el hombre, resulta obvio que tampoco puede vivir sin este. Al igual que cualquier ser viviente, el hombre debe alimentarse, la primera regla imperativa para la continuación de la existencia. Este primer requisito no tiene tan poca importancia como parece a simple vista, pues el organismo humano no es un mecanismo muy eficiente de supervivencia. De cada 100 calorías de alimento que consume, produce solo alrededor de 20 calorías de energía mecánica. Siguiendo una dieta decente, los seres humanos producen tan solo un caballo de fuerza por toda hora de trabajo todos los días, y después de esto su cuerpo, exhausto, se tiene que recuperar. Con lo que les queda, son libres de crear una civilización. Como resultado de ello, en muchos países es muy difícil asegurar la continuidad de la existencia humana en los vastos continentes de Asia y África, en el cercano Oriente, incluso en algunos países de América del Sur. La supervivencia bruta es el problema que enfrenta la humanidad. Millones de seres humanos mueren de inanición o desnutrición en esta época, y cientos de millones han muerto en el pasado. Naciones enteras están conscientes de lo que significa enfrentar el hambre como una condición de la vida diaria. Se dice, por ejemplo, que un campesino de Bangladesh, desde el día de su nacimiento hasta que muere, no sabe lo que es tener el estómago lleno. En muchos de los países en vías de desarrollo, el tiempo de vida de una persona promedio es de menor de la mitad que en Estados Unidos. No hace muchos años, un demógrafo hindú hizo el estremecedor cálculo de que de un grupo de 100 niños asiáticos y 100 niños estadounidenses, más estadounidenses habrían llegado a la edad de 75 años que asiáticos a los 5 años. Las estadísticas, no de vida sino de muerte prematura en la mayor parte del mundo, son sobrecogedoras y sorprendentes. El individuo y la sociedad. De esta manera, podemos ver que la historia económica debe enfocarse en el problema central de la supervivencia y en la forma en que la humanidad lo resuelve. Para la mayoría de los estadounidenses, esto hará que la economía parezca muy remota. Pocos de nosotros estamos conscientes de lo que es una lucha de vida o muerte por la existencia, la posibilidad de experimentar una necesidad severa, de que nuestro cuerpo sufra los tormentos del hambre que experimenta un aldeano de la India o un peón boliviano. Es una idea que no podríamos considerar en forma seria, a menos de que se presentara una guerra catastrófica. Es muy poco probable que la mayoría de nosotros conozcamos el verdadero significado de la lucha por la existencia. No obstante, incluso en nuestra sociedad próspera, segura, está presente, aunque pasa desapercibido, un aspecto de la incertidumbre de la vida, un recordatorio del problema subyacente de la supervivencia.
en nuestro desamparo como individuos económicos. Resulta curioso el hecho de que a medida que nos alejamos de los pueblos más primitivos del mundo, nos damos cuenta de que la inseguridad económica del individuo se multiplica varias veces. El solitario esquimal, el bosquimano, el campesino indonesio o nigeriano, abandonados a su propia suerte, sobreviven un tiempo considerable. Por vivir cerca de la tierra o de sus presas de caza, un individuo así puede mantenerse vivo, al menos por un tiempo, sin ninguna ayuda. Las comunidades de unos cuantos cientos de individuos pueden subsistir por tiempo indefinido. De hecho, en la actualidad un porcentaje considerable de seres humanos vive de esta manera en pequeñas comunidades campesinas, aisladas que sobreviven virtualmente por sí mismas y tienen un contacto mínimo con el mundo exterior. Este alto porcentaje de seres humanos sufre una gran pobreza, pero también conoce cierta independencia económica. De lo contrario, habría desaparecido hace siglos. Por otra parte, al observar a un neoyorquino o a un habitante de Chicago, nos sorprende encontrar la condición opuesta en la que prevalece una vida material cómoda, aunada a una dependencia extrema de los demás. Ya no podemos imaginar al individuo solitario o a la pequeña comunidad que sobrevive sin ayuda en las grandes áreas metropolitanas en las que vive la mayoría de los estadounidenses, a menos que asalten los almacenes o tiendas de alimentos y hurten artículos de primera necesidad. La gran mayoría de los estadounidenses nunca han cultivado alimentos, cazado animales, criado ganado, molido granos para obtener harina, ni siquiera han amasado la harina para preparar pan. Si enfrentaran el desafío de hacer su ropa o construir su casa, se darían cuenta de que no tienen la capacidad ni la preparación necesaria para llevarlas a cabo, incluso para hacer reparaciones menores a las máquinas que les rodean. Tienen que recurrir a otros miembros de la comunidad que se dedican a arreglar automóviles, a reparar tuberías, por ejemplo. Quizá de mera paradójica, cuanto más rico sea un país, mayor será la incapacidad de los habitantes promedio para sobrevivir solos y sin ayuda. División del trabajo. Desde luego, existe una respuesta a esta paradoja. Sobrevivimos en los países ricos porque las tareas que no son capaces de realizar nosotros las llevan a cabo otras personas a las que pedimos ayuda. Si no podemos cultivar los alimentos, podemos comprarlos. Si no podemos cubrir nuestras necesidades solos, podemos contratar los servicios de alguien que sí pueda. Esa gran división del trabajo aumenta nuestro potencial en gran medida, puesto que nos permite beneficiarnos de los habitantes de otras personas, así como de las nuestras. En el capítulo siguiente, esta división desempeña un papel central. Sin embargo, junto con este beneficio invaluable, surge cierto riesgo. Por ejemplo, no es muy tranquilizador pensar que dependemos de los servicios de apenas unas 200.000 personas de una fuerza laboral nacional de 130 millones para contar con un producto básico como el carbón. Una cantidad mucho menor, alrededor de 60.000, constituye el total de pilotos de líneas aéreas y una cantidad aún menor de trabajadores son responsables del manejo de las locomotoras que transportan la carga de toda la nación. Si uno de estos grupos no llevara a cabo sus funciones, nos afectarían a todos. Como sabemos, cuando nos enfrentamos a una huelga prolongada, es probable que toda la economía se vea afectada debido a que unos cuantos elementos estratégicos, incluso los recolectores de basura, dejan de realizar sus tareas acostumbradas. De esta manera, junto con la abundancia material como la conocemos, viene una vulnerabilidad oculta. Nuestra abundancia estará segura solo en el caso de contar con la cooperación organizada de enormes ejércitos de personas. De hecho, nuestra existencia continua como un país rico se basa en la condición tácita de que el mecanismo de la organización social continúe funcionando de manera efectiva. Somos ricos no como individuos, sino como miembros de una sociedad rica,
y nuestro sencillo supuesto de un abastecimiento material suficiente en realidad es solo tan confiable como los lazos que nos unen en un todo social. Economía y escasez. Así, por muy extraño que parezca, encontramos que la humanidad y no la naturaleza es la fuente de la mayor parte de nuestros problemas económicos, al menos aquellos que se encuentran por encima del nivel de la subsistencia. Sin duda, el problema económico en sí, es decir, la necesidad de luchar por la existencia, se deriva en última instancia de la naturaleza. Si los bienes fueran libres como el aire, la economía, al menos en uno de los sentidos de la palabra, dejaría de existir como preocupación social. Sin embargo, aunque el rigor de la naturaleza prepara el escenario para el problema económico, no impone las únicas limitaciones en contra de las que debe luchar la gente, puesto que la escasez como condición vigente no es solo culpa de la naturaleza. Por ejemplo, si los estadounidenses se conformaran con vivir en el nivel de los campesinos mexicanos, todos nuestros deseos materiales se podrían satisfacer con solo 1 o 2 horas de trabajo diario. Experimentamos poca o ninguna escasez y nuestros problemas económicos desaparecerían casi por completo. En vez de ello, encontramos que en Estados Unidos, como en casi todas las sociedades industriales, a medida que se incrementa el potencial para aumentar la producción natural, lo mismo ocurre con los deseos del ser humano. De hecho, en sociedades como la nuestra, en la que la posición social relativa se relaciona de manera importante con la posesión de bienes materiales, a menudo encontramos que la escasez, no solo como experiencia psicológica, se vuelve más pronunciada conforme adquirimos mayor riqueza. Nuestro deseo de poseer los frutos de la naturaleza aumentan con mayor rapidez que nuestra capacidad para producir bienes. De esa manera, los deseos y necesidades que la naturaleza deba satisfacer no son fijos y adicionalmente la producción de la naturaleza no es constante, varía en gran medida dependiendo de la aplicación social de la energía y de las habilidades del ser humano. Por tanto, la escasez no se, no se debe atribuir solo a la naturaleza, sino también a la naturaleza humana. Y la economía en última instancia se ocupa no solo de la insuficiencia del ambiente físico, sino del apetito de los seres humanos y de la capacidad productiva de la comunidad. Las tareas de la sociedad económica. Por tanto, debemos iniciar un análisis sistemático de la economía señalando las funciones que la organización social debe llevar a cabo a fin de incluir la naturaleza humana en el contexto social. Y al centrar nuestra atención en este problema fundamental, nos damos cuenta con rapidez de que comprende la solución de 2 tareas elementales relacionadas pero independientes. Una sociedad debe, primero, organizar un sistema para asegurar la producción de bienes y servicios suficientes para toda su supervivencia y, segundo, organizar la distribución de los frutos de su producción de modo que tenga lugar más producción. Estas 2 tareas para la continuidad económica son a primera vista muy sencillas, pero se trata de una sencillez engañosa. Gran parte de la historia económica se ocupa de la forma en que las distintas sociedades se enfrentan estos problemas elementales, y lo que nos sorprende al estudiar estos intentos es que la mayor parte de ellos fueron fracasos parciales. No podrían haber sido fracasos totales, pues la sociedad no habría sobrevivido. De modo que será mejor observar con mayor detenimiento las 2 tareas económicas más importantes para conocer las dificultades que tal vez oculten. Producción y distribución. Esfuerzos de movilización. ¿Qué obstáculos enfrenta una sociedad al organizar un sistema que produzca los bienes y servicios que necesita? Puesto que la naturaleza casi siempre es limitante, parece que el problema de producción es una esencia. Es en esencia la aplicación de las habilidades técnicas o de ingeniería a los recursos que están disponibles, evitar el desperdicio y utilizar el esfuerzo social en la manera más eficaz posible.
De hecho, esta es una tarea importante para cualquier sociedad y gran parte del pensamiento económico formal, como lo sugiere el término mismo, está dedicado a economizar. Sin embargo, este no es el centro del problema de la producción. Mucho antes de que una sociedad se preocupe por emplear sus energías de manera económica, debe utilizarlas para llevar a cabo el proceso productivo mismo. Es decir, el problema básico de la producción es la creación de instituciones sociales que movilicen la energía del ser humano para propósitos productivos. Este requisito básico no siempre se logra con facilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1933, las energías de casi una cuarta parte de la fuerza laboral, por alguna razón, no pudieron integrarse al proceso de producción. Aunque millones de mujeres y hombres desempleados estaban ansiosos por trabajar, aunque estaban disponibles fábricas con capacidad ociosa para que trabajaran en ellas, y a pesar de la existencia de necesidades imperiosas, un terrible y desconcertante colapso interrumpió el proceso de producción, dado como resultado la desaparición de una tercera parte de lo que había sido la producción anual previa de bienes y servicios. Estados Unidos no es de ninguna manera el único país que no ha podido dar empleo a un gran número de personas dispuestas a trabajar. En las naciones más pobres, en las cuales la producción se necesita con mayor urgencia, a menudo encontramos que el desempleo masivo es una condición crónica. Las calles de muchas ciudades asiáticas están llenas de gente que no encuentra trabajo, pero esta tampoco es una condición impuesta por la escasez de la naturaleza. Después de todo, existe una gran cantidad infinita de tareas que se deben hacer, aun cuando sea limpiar las calles o reparar las casas de la gente pobre, construir caminos o cavar zanjas. Lo que hace falta es un mecanismo social que movilice la energía humana para propósitos de producción. Este es el caso. Lo mismo cuando los desempleados representan un pequeño porcentaje de la fuerza laboral que cuando constituyen un verdadero ejército. Estos ejemplos nos indican que el problema de la producción no es solo una lucha física y técnica con la naturaleza. De estos aspectos del problema dependerán la facilidad con que un país pueda salir adelante y el nivel de bienestar que alcance con un esfuerzo determinado. Pero la movilización original del esfuerzo productivo es un desafío para la organización social, y del éxito o fracaso de esta dependerá del volumen de esfuerzo humano que se dirija a la naturaleza. Esfuerzo de distribución. Pero dar empleo a hombres y mujeres es solo el primer paso para la solución del problema de la producción. No solo debe ponerse a trabajar, sino que deben trabajar en el lugar adecuado para producir los bienes y servicios que la sociedad necesita. De este modo, además de asegurar una gran cantidad de esfuerzo social, las instituciones económicas de la sociedad también deben asegurar una asignación viable de ese esfuerzo social. En un país como la India o Bolivia, donde la gran mayoría de la población nace en aldeas de campesinos y al crecer se convierten en agricultores, la solución a ese problema no ofrece muchas dificultades. Las necesidades básicas de la sociedad, alimentos y telas, son los bienes que esta población campesina produce en forma natural. Pero en una sociedad industrial, la asignación apropiada del esfuerzo se convierte en una tarea muy complicada. La gente en Estados Unidos exige mucho más que alimentos y telas de algodón. Necesitan bienes como los automóviles. Sin embargo, nadie produce un automóvil en forma natural. Por el contrario, a fin de personas deben producir acero, otras deben producir caucho, otras más deben coordinar el el proceso de ensamblaje, y este es solo un pequeño ejemplo de las tareas poco naturales que deben realizarse para fabricar un automóvil. Al igual que en el caso de la movilización del esfuerzo de producción total, la sociedad no siempre tiene éxito en la asignación adecuada de su esfuerzo. Por ejemplo, es probable que se produzcan demasiados automóviles o bien muy pocos. Un hecho aún más importante es que quizá destine la energía a la producción de artículos de lujo, mientras que muchas personas mueren de hambre. Tal vez
el desastre por la incapacidad de canalizar su esfuerzo productivo hacia áreas de importancia crucial. Estas fallas en la asignación pueden afectar el problema de la producción tanto como una falla para movilizar una cantidad de esfuerzo adecuada, puesto que una sociedad viable debe producir no solo bienes, sino los bienes correctos, y la cuestión de la asignación nos pone en alerta sobre una conclusión aún más amplia. Nos demuestra que el acto de la producción por sí mismo no cubre por completo los requisitos para sobrevivir. Después de producir suficientes bienes correctos, la sociedad debe distribuir esos bienes de modo que el proceso de la producción continúe. Distribución de la producción. Una vez más, en el caso de la familia de campesinos que se alimenta con su propia cosecha, este requisito de una distribución adecuada puede parecer muy sencillo, pero cuando vamos más allá de la sociedad más primitiva, el problema no siempre se resuelve con facilidad. En muchos de los países más pobres de Oriente y el hemisferio sur, a menudo los trabajadores urbanos no pueden aportar su caballo de fuerza por hora de trabajo diario porque no reciben la producción suficiente de la sociedad para alimentarse y trabajar a toda su capacidad. Peor aún, con frecuencia, languidecen en su empleo mientras los graneros están llenos de cereales y los ricos se quejan de la inextirpable holgazanería de las masas. En la otra cara de la moneda, es probable que el mecanismo de distribución fracase debido a que los incentivos que ofrece no convencen a las personas para realizar sus tareas. Poco después de la Revolución Rusa en 1917, algunas fábricas se organizaron en comunas, en las que desde los administradores hasta el personal de limpieza unían sus salarios y todos obtenían partes iguales. El resultado fue un alto índice de ausentismo entre los trabajadores que antes recibían mejor salario y una reducción amenazante en la producción industrial. No fue sino hasta que se instituyeron los antiguos salarios desiguales que la producción volvió a tomar el curso anterior. Al igual que en el caso de los fracasos en el proceso de producción, las fallas en la distribución implican un colapso económico total. Las sociedades pueden existir, y de hecho la mayoría de ellas existe, con esfuerzos de producción y distribución terriblemente distorsionados. Solo en contadas ocasiones, como en el ejemplo que mencionamos antes, la distribución inadecuada interfiere con la capacidad real de una sociedad para establecer en las bases de su producción con mayor frecuencia una solución inadecuada al problema de la distribución se revela en el desacuerdo social y político o incluso en una revolución. No obstante, este también es un aspecto del problema económico total, puesto que si una sociedad desea asegurar la renovación constante de materiales, debe repartir su producción de manera que mantenga no solo la capacidad, sino también la disposición de seguir trabajando. Y una vez más, encontramos que el enfoque que las investigaciones económicas se dirige al estudio de las instituciones humanas, puesto que, como vemos ahora, la sociedad económica viable no solo debe superar las limitaciones de la naturaleza, sino contener y controlar la intransigencia de la naturaleza humana. 3 soluciones al problema económico. Por tanto, para el economista, la sociedad se presenta como un aspecto que para el resto de nosotros es poco común. Más allá de los problemas de la pobreza, la contaminación o la inflación, el economista se ve un proceso que es preciso entender antes de centrar la atención en los problemas del día, sin importar cuán apremiantes sean. Ese proceso es el mecanismo básico de la sociedad para realizar las complicadas tareas de la producción y distribución necesarias para su propia continuidad. Pero el economista se ve todavía algo más, algo que a primera vista parece sorprendente. Observando la diversidad de las sociedades contemporáneas y revisando el curso de la historia, se da cuenta que la humanidad ha tenido éxito en la solución de los problemas de producción y distribución siguiendo 3 caminos. Es decir, dentro de la gran diversidad de las instituciones sociales que guían y dan forma al proceso económico, el economista detecta 3 tipos de sistemas que, separados o combinados, permiten a la humanidad resolver su desafío económico. Estos 3 importantes tipos sistemáticos pueden identificarse como economías dirigidas por la tradición, la autoridad y el mercado. A continuación, conoceremos en forma breve lo que caracteriza a cada uno de ellos. Tradición,
Quizá la más antigua y hasta hace pocos años la más común forma de solucionar el problema económico haya sido la tradición. Esta constituye un modelo de organización social en el que tanto la producción como la distribución se basan en procedimientos que se crearon en el pasado distante, se ratificaron por un largo proceso de ensayos históricos y se mantuvieron gracias a las poderosas fuerzas de la costumbre y de las creencias. Las sociedades que se basan en la tradición resuelven los problemas económicos en forma muy pragmática. Primero, se enfrentan al problema de la producción, asegurarse de que se lleven a cabo las tareas necesarias, asignando las tareas de los padres a sus hijos. De esta manera, una cadena hereditaria asegura que las habilidades y los empleos se transmitan de generación en generación. Adam Smith, el primer gran economista, escribió que en el antiguo Egipto cada hombre está obligado por un principio religioso a seguir la ocupación de su padre y cometía el sacrilegio más terrible si cambiaba de actividad. Y no solo en la antigüedad la tradición conservó un orden productivo dentro de la sociedad. En nuestra cultura occidental, hasta los siglos XV o XVI, la distribución hereditaria de las ocupaciones era la principal fuerza estabilizadora en la sociedad. Aunque existían algunos cambios del campo a la ciudad y una ocupación a otra, el papel que una persona tendría en la vida casi siempre quedaba determinado desde el nacimiento. Algunos nacían para trabajar la tierra o para el comercio, y en la tierra o en el comercio seguían los pasos de la familia. De esta manera, la tradición ha sido la fuerza estabilizadora e impulsadora que se encuentra detrás de un gran ciclo repetitivo de la sociedad, asegurando que las tareas de ésta se realicen cada día en forma muy similar a como se llevaban a cabo en el pasado. Incluso en la actualidad, en los países menos industrializados del mundo, la tradición sigue teniendo un papel muy importante de organización. En la India, por ejemplo, hasta hace muy poco, cada persona nacía dentro de una casta que tenía una ocupación propia. Es mejor realizar el trabajo propio, aunque te equivoques, decía el Bhagavad Gita, el gran poema moral de la India, que realizar el trabajo de otros, aunque sea en forma excelente. La tradición no solo ofrece una solución al problema de la producción en la sociedad, sino que regula de igual manera el problema de la distribución. Tomemos como ejemplo a los bosquimanos del desierto del Kalahari en África del Sur, cuya subsistencia depende de sus habilidades para cazar. Elizabeth Marshall Thomas, una observadora sensible de estos pueblos, relata la forma en que la tradición resuelve el problema de distribución en el producto de la cacería, aplicando las reglas del parentesco. El antílope desapareció. Guy se quedó con 2 patas traseras y una delantera. Sedgwick se quedó con la carne del lomo. Ukwane se quedó con la otra pata delantera, su esposa con uno de los pies y el estómago. Los pequeños recibieron partes del intestino. Witwe recibió la cabeza y Dacina la ubre. La forma en que los bosquimanos dividen la presa parece un poco equitativa, sin embargo es su sistema y al final nadie come más que otro. Ese día, Utwane dio a Guy otra pieza porque era su amigo. Guy le dio carne a Dacina porque era la madre de su esposa. Desde luego, nadie se quejó por el hecho de que Guy recibiera la mayor parte, debido a que él había sido el cazador y por ley esa parte le pertenecía. Nadie dudó en que compartiría su porción con los demás, y no se equivocaron, así lo hizo. La forma en que la tradición divide un producto social puede ser, como muestra el ejemplo, muy sutil e ingeniosa. También puede ser muy cruda y de acuerdo con otras normas muy severa. Por lo regular, la tradición en las sociedades no industriales distribuye a las mujeres la porción más pequeña del producto social, pero sin importar si el producto final de la tradición va de acuerdo o no con nuestra perspectiva moral, debemos entender que es un método práctico de dividir la producción de la sociedad. El costo de la tradición.
Las soluciones tradicionales a los problemas económicos de la producción y la distribución se encuentran con mayor frecuencia en las sociedades agrarias primitivas o no industriales, en las que además de tener una función económica, la aceptación incuestionable del pasado ofrece la perseverancia y resistencia necesarias para hacer frente a los destinos difíciles. Sin embargo, incluso en nuestra sociedad, la tradición sigue desempeñando un papel importante en la solución del problema económico. Lleva a cabo su rol menos importante al determinar la distribución de nuestra producción social, aunque la persistencia de pagos tradicionales como las propinas a los meseros, las mesadas a los niños o los bonos por antigüedad son vestigios de formas más antiguas de distribuir los bienes, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres por un trabajo igual. Más importante aún es la continuada confianza en la tradición, incluso en Estados Unidos, como un medio para solucionar el problema de la producción, es decir, para asignar el desempeño de las tareas. Gran parte del proceso real de selección de empleos de nuestra sociedad recibe gran influencia de la tradición. Todos conocemos familias en las que los hijos siguen a su padre en una profesión o negocio, en una escala muy amplia. La tradición también nos aleja de ciertos empleos. Por ejemplo, los hijos de las familias estadounidenses de clase media por lo general no buscan empleo en las fábricas, aunque quizá en este tipo de labores reciban un mejor salario que en los empleos de oficina, porque el empleo como obreros no es una tradición en la clase media. En otras palabras, aún en nuestra sociedad, que evidentemente no es tradicional, la costumbre proporciona un mecanismo importante para solucionar el problema económico, pero ahora debemos hacer notar una consecuencia muy importante del mecanismo de la tradición. Su solución a los problemas de la producción y la distribución es estática. Una sociedad que sigue el camino de la tradición es la regulación de los asuntos económicos, lo hace a expensas de un camino social y económico rápido a gran escala. De esta manera, en muchos aspectos, la economía de una tribu de beduinos de una aldea birmana permanece sin cambios en comparación con lo que era hace 100 e incluso 1000 años. La gran mayoría de los pueblos que viven en sociedades tradicionales repiten en los patrones cotidianos de su vida económica gran parte de la rutina que los caracterizaba en un pasado distante. Es probable que esas sociedades progresen y decaigan, aparezcan y desaparezcan, pero son eventos externos, guerras, clima, aventura y desventuras políticas, los principales responsables de su destino cambiante. El cambio económico interno no es más que un factor en la historia de la mayor parte de las naciones que se guían por la tradición. La tradición resuelve el problema económico, pero lo hace a costa del progreso económico. Mando centralizado. Una segunda manera de resolver el problema de la continuidad económica tiene también un linaje muy antiguo. Se trata del método de autoridad impuesta. Del mando centralizado económico es una solución que se basa no tanto en perpetuar un sistema viable mediante la reproducción sin cambios de sus formas, sino en la organización de un sistema de acuerdo con las órdenes de un comandante en jefe económico. Con frecuencia encontramos este método autoritario de control económico impuesto sobre la base de una sociedad tradicional. De esta manera, los faraones de Egipto ejercían sus dictados económicos con base en el ciclo sin tiempo de la práctica agrícola tradicional en la cual se basaba la economía egipcia. Mediante sus órdenes, los gobernadores supremos de Egipto dieron lugar al grandioso esfuerzo económico que constituyó las pirámides, los templos y los caminos. Heródoto, el historiador griego, nos relata la forma en que el faraón Keops organizó la tarea. Ordenó que todos los egipcios trabajaran para él, en forma correspondiente. Algunos fueron asignados para arrastrar piedras desde las canteras en las montañas arábicas hasta el Nilo, mientras que a otros el faraón les ordenó que recibieran las piedras que eran transportadas en embarcaciones por el río, y trabajaban hasta 100.000 hombres al mismo tiempo, y cada turno duraba 3 meses. El periodo durante el que la gente estaba obligada a trabajar sin descanso era de 10 años en los caminos que construían, a lo largo de los cuales arrastraban las piedras, un trabajo que en mi opinión no era mucho menos fatigante que el de la pirámide. El modo de la organización económica autoritaria de ninguna manera es exclusivo del antiguo Egipto. Lo encontramos en los
despotismos de la China medieval y clásica que produjeron, entre muchas otras cosas, la colosal Gran Muralla o el trabajo de los esclavos en los que se construyeron muchas de las grandes obras públicas de la antigua Roma, o bien en cualquier economía basada en la esclavitud como la de Estados Unidos ante la guerra civil. Hace apenas unos cuantos años lo hubiéramos encontrado en los mandatos de las autoridades económicas soviéticas, en una forma menos drástica lo encontramos en nuestra sociedad, por ejemplo, en forma de impuestos, es decir, en la apropiación por parte de las autoridades de un porcentaje de nuestro ingreso para propósitos públicos. El mando centralizado económico, al igual que la tradición, ofrece soluciones a los problemas gemelos, a la distribución y en épocas de crisis, como en guerra o hambruna, quizá sea la única forma en que una sociedad pueda organizar su fuerza laboral o distribuir sus bienes de manera efectiva. Incluso en Estados Unidos, por lo general se declara la ley marcial cuando un área se encuentra devastada por un desastre natural. En esas ocasiones se obliga a la gente a prestar sus servicios, se requisan hogares, se imponen restricciones en el uso de las propiedades privadas, como en el caso de los automóviles, e incluso se limita la cantidad de bienes que una familia puede consumir. Independientemente de su utilidad obvia en casos de emergencia, el mando centralizado tiene una utilidad adicional en la solución del problema económico, a diferencia de la tradición. El ejercicio del mando no tiene ningún efecto inherente que haga más lento el cambio económico. De hecho, el ejercicio de la autoridad es el instrumento más poderoso que tiene la sociedad para llevar a cabo el camino económico. Por ejemplo, la autoridad en la China comunista o en Rusia producía alteraciones radicales en sus sistemas de producción y distribución. Una vez más, incluso en nuestra sociedad en ocasiones es necesario que la autoridad económica intervenga en el flujo normal de la vida económica para acelerar o provocar el cambio. Por ejemplo, es probable que el gobierno utilice los impuestos para construir una red de carreteras que incorpore a una comunidad lejana en el flujo de la vida económica activa. Quizá construya un sistema de riego que cambie en forma dramática la vida económica de una vasta región. Tal vez altere en forma intencional la distribución del ingreso entre las clases sociales. El impacto del mando centralizado. Sin duda, el mando económico que se ejerce dentro del marco de un proceso político democrático es muy diferente al que se ejerce en una dictadura. Existe una inmensa distancia social entre un sistema fiscal controlado por un Congreso y la expropiación directa o la requisición laboral por parte de un dictador supremo a quien nadie se atreve a desafiar. Sin embargo, aunque los medios son mucho menos severos, el mecanismo es el mismo. En ambos casos, el mando centralizado dirige el esfuerzo económico hacia objetivos que elige una autoridad más alta. En ambos casos, interfiere con el orden de producción y distribución existente para crear uno nuevo impuesto desde arriba. Esto por sí mismo no sirve para ensalzar ni para condenar el ejercicio del mando centralizado. El nuevo orden que imponen las autoridades puede ofender o agrandar a nuestro sentido de justicia social, al igual que puede mejorar o distribuir la eficacia económica de la sociedad. Es evidente que el mando centralizado puede ser un instrumento democrático, así como una voluntad totalitaria. No existe ningún juicio moral implícito en el segundo de los grandes mecanismos de control económico. En vez de ello, es importante hacer notar que ninguna sociedad, sobre todo ninguna sociedad moderna, carece de elementos de mando, así como una sociedad evita la influencia de la tradición. Si la tradición es el gran freno para el cambio social y económico, el mando centralizado económico puede ser el gran estímulo al cambio. Como mecanismos para asegurar la solución exitosa del problema económico, ambos cumplen con sus propósitos, ambos tienen sus utilidades y desventajas. Entre ellos, la tradición y el mando centralizado representan la mayor parte de los esfuerzos económicos de la humanidad a través de la historia por enfrentarse a su entorno y a sí misma. El hecho de que la sociedad humana haya sobrevivido es testimonio de su efectividad. El mercado. Pero existe una tercera solución al problema económico, una tercera forma de mantener patrones de producción y distribución socialmente viables.
Se trata de la organización de la sociedad a través del mercado. Una organización que de manera sobresaliente permite que la sociedad asegure el abastecimiento recurriendo en un grado mínimo a la tradición o el mando centralizado, puesto que vivimos en una sociedad regulada por el mercado. Damos por hecho la naturaleza confusa e incluso paradójica de la solución del mercado al problema económico, pero supongamos por un momento que actuamos como asesores económicos para una sociedad que todavía no decide su modo de organización económica. Supongamos, por ejemplo, que se nos pide que actuemos como asesores para un país que surge de una historia en que su organización ha estado basada en la tradición. Podríamos imaginar a los líderes de ese país diciendo: siempre hemos conocido una forma de vida muy apegada a las tradiciones. Nuestros hombres cazan y nuestras mujeres recolectan fruta de acuerdo con lo que les enseño con el ejemplo y la educación de sus antepasados. Asimismo, sabemos algo de lo que se puede hacer con el mando centralizado económico en caso necesario. Estamos preparados para firmar un decreto que obliga a muchos de nuestros hombres a trabajar en proyectos de la comunidad destinados al desarrollo nacional. ¿Acaso existe otra forma de organizar la sociedad a fin de que funcione con éxito o mejor aún, con más éxito? Supongamos que le respondemos: bueno, hay otra forma. Es posible organizar una sociedad siguiendo las líneas de una economía de mercado. Ya vemos, dicen los líderes. Entonces, ¿qué pediríamos a la gente que hiciera? ¿Cómo asignaríamos las distintas tareas? Ese es el punto. En una economía de mercado a nadie se le asigna ninguna tarea. De hecho, la idea principal en una sociedad de mercado es que cada persona pueda decir qué hacer. Hay consternación entre los líderes. Significa que no existen asignaciones para que unos hombres se dediquen a la agricultura y otros a la minería. No hay forma de asignar a algunas mujeres las labores de recolección y a otras las de tejido. Permite que la gente decida por sí misma, pero ¿qué sucede si no deciden en forma correcta? ¿Qué sucede si nadie se ofrece como voluntario para trabajar en las minas o nadie quiere trabajar como conductor de autobús? Pueden estar seguros de que nada de esto sucederá. En una sociedad de mercado, todos los puestos se ocuparán porque a la gente le conviene ocuparlos. Nuestros interlocutores aceptan esto con expresiones de duda. Dice uno: supongamos que aceptamos su consejo y permitimos que nuestra gente haga lo que quiera. Hablemos de algo específico, como la producción de ropa. ¿De qué manera establecemos el nivel correcto de producción de ropa en esta sociedad de mercado? ¿De qué nos hablan? No lo establecen. No lo establecemos. Entonces, ¿cómo sabemos que se producirá suficiente ropa? Así será. El mercado se encargará de ello. Entonces, ¿cómo sabemos que no se producirá demasiada ropa? Preguntan en tono triunfal. Ah, el mercado se encargará también de eso. Pero ¿de qué manera se trata ese mercado que hace todas esas cosas maravillosas? ¿Quién lo maneja? Nadie lo maneja. El mercado se maneja solo. De hecho, no existe algo concreto llamado mercado. Es solo un término que empleamos para describir la forma en que la gente se comporta. Pero creíamos que la gente se comportaba como quería. Así es, decimos. Pero no teman, la gente querrá comportarse de la misma forma que ustedes desean que lo haga. Temo, dice el jefe de la delegación, que estamos perdiendo el tiempo. Pensamos que tenían en mente una propuesta seria. Lo que sugieren es inconcebible. Buen día. Podríamos sugerir de esta manera: sería a ese país naciente que confía en una solución de mercado para el problema económico. Ese será un problema al que volvemos más tarde, pero la confusión que la idea del mercado despierta en la mente de quien no está familiarizado con ella podría servir para aumentar nuestra admiración por el mecanismo económico más avanzado e interesante de todos. ¿De qué manera el sistema de mercado asegura que nuestras minas contarán con mineros y nuestras fábricas con obreros? ¿Cómo controlar la producción de ropa? ¿Cómo es posible que en un país de una economía de mercado cada persona pueda hacer lo que quiera y aún así cubra las necesidades que demanda la sociedad como un todo? La economía y el sistema de mercado.
La economía, como casi siempre la concebimos y como la estudiaremos en gran parte de este libro, se ocupa sobre todo de esos problemas. Las sociedades que dependen primordialmente de la tradición para solucionar sus problemas económicos son menos interesantes para el economista profesional que para el antropólogo cultural o el sociólogo. Las sociedades que resuelven sus problemas económicos, sobre todo mediante el ejercicio del mando centralizado, ofrecen interrogantes interrogantes económicas interesantes, pero en estos casos el estudio de la economía es sobre todo como instrumento útil para el análisis de la política y el ejercicio del poder. En la sociedad organizada por el proceso de mercado, la que resulta de especial interés para el economista, muchos de los problemas, si bien no todos, que enfrentamos en Estados Unidos en la actualidad se relacionan con los aciertos o errores del sistema de mercado, y precisamente debido a que nuestros problemas contemporáneos surgen a menudo de las operaciones del mercado, estudiamos economía. A diferencia de los casos de la tradición y el mando centralizado, en los que comprendemos con rapidez la naturaleza de los mecanismos de producción y distribución de la sociedad, cuando se trata de una sociedad de mercado estamos perdidos si no sabemos economía. Eso se debe a que en una sociedad de mercado no resulta evidente que incluso los problemas más sencillos de producción y distribución se solucionen mediante la libre interacción de los individuos, como tampoco es evidente de qué manera y hasta qué grado debemos culpar al mecanismo de mercado por los males de la sociedad. Después de todo, también encontramos pobreza, distribución inadecuada, contaminación en las economías que no son de mercado. En partes subsecuentes de este libro analizaremos con más detalle estas dudas, pero por el momento debe quedar clara la tarea de nuestra investigación inicial, como sugiere nuestra vista imaginaria con los líderes de un país que surge. La solución del mercado parece muy extraña para una persona que creció en una economía con base en la tradición o el mando centralizado. Por tanto, surgen las preguntas. ¿Cómo surgió la solución de mercado? ¿Se impuso en nuestra sociedad desde hace tiempo? ¿O apareció de manera espontánea y reflexiva? Esta es la cuestión central de la historia económica a la que nos dedicaremos ahora, a medida que estudiemos la evolución de nuestro sistema de mercado a partir de las sociedades dominadas por la tradición y el mercado. Conceptos y palabras clave. Necesidades de suministro, escasez, producción, distribución, división del trabajo, tradición, mando centralizado, mercado.